Imagina, por un momento, que puedes conectarte con Dios de una manera tan profunda, tan íntima, que trascienda completamente las limitaciones de lo que crees posible. Una oración que no dependa solo de las palabras que pronuncias, sino que llegue hasta el núcleo de tu ser, donde el Espíritu Santo susurra a Dios las necesidades más profundas de tu corazón, incluso aquellas que aún no logras comprender. Si estás buscando una transformación verdadera en tu vida espiritual, es fundamental que aprendas a orar en el Espíritu. Esto puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar con sinceridad, parece que tus palabras no llegan al corazón de Dios? Tal vez porque Él espera que vayas más allá de lo evidente, más allá de la superficie. Orar en el Espíritu no es simplemente otra forma de oración, es una conexión divina, una comunión directa entre tu espíritu y el Creador del universo. Si sientes ese llamado, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame en cada paso y transforma mi vida. Unidos en esta oración, podemos inspirarnos y crecer en el camino espiritual. A partir de este momento, aprenderás cómo esta práctica puede transformar tu vida de oración y llevarte a un nivel más profundo en tu caminar con Dios. ¿Alguna vez has intentado sintonizar una radio para captar una estación lejana? Hay que ajustar cuidadosamente los botones, escuchar atentamente hasta encontrar la señal perfecta. La oración en el Espíritu es algo similar. Al orar de esta manera, estamos ajustando nuestro corazón para escuchar a Dios de formas que trascienden lo físico. Nos alineamos con algo mucho más grande que nuestros sentidos. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana, pero con paciencia, fe y práctica, comenzarás a sentir una nueva fuerza en tu vida de oración. En este viaje, descubrirás los secretos más profundos de la oración en el Espíritu, cómo el Espíritu Santo actúa como tu ayudante e intercesor, incluso en los momentos en los que no sabes qué decir. ¿Cuántas veces te has quedado sin palabras ante una dificultad? Romanos, capítulo 8, versículo 26 nos recuerda que cuando no sabemos qué orar, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No es reconfortante saber que incluso cuando te sientes perdido, Dios ya está escuchando y actuando a través de la intercesión del Espíritu Santo? Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos anima, sino que también ayuda a difundir este mensaje y a bendecir vidas con la palabra de Dios. A medida que reflexionas sobre cómo orar en el Espíritu Santo, es completamente natural desear acercarte aún más a Él y fortalecer tu conexión diaria. Una de las formas más efectivas de hacerlo es a través de la oración diaria, creando momentos de intimidad y diálogo con el Padre. Aprovecha cada ocasión para conectarte con Dios y permitir que su guía y protección se manifiesten de maneras aún más profundas. Así que quédate conmigo, porque al final de este video tendrás la oportunidad de responder a una de las preguntas más profundas de tu vida: ¿eres realmente ungido por Dios? Sigue mirando y prepárate para descubrir esas señales divinas que te rodean. Pero orar en el Espíritu no significa ser pasivo. Al contrario, es una invitación a una acción espiritual profunda. Imagina estar alineado con la voluntad de Dios, dejando atrás las incertidumbres e inseguridades, y orando con la confianza de que tus peticiones están en perfecta armonía con sus propósitos divinos. Esa confianza no es algo lejano o reservado solo para los gigantes espirituales, está disponible para ti, justo donde te encuentras. ¿Y qué decir de la paz? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se promete en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Al orar en el Espíritu, esa paz inunda tu alma, sin importar el caos que te rodee.
No hay nada más profundo ni satisfactorio que estar en completa paz, sabiendo que Dios tiene el control de todas las áreas de tu vida. Tal vez estés enfrentando batallas en tu trabajo, en tu familia, o dentro de ti mismo. Debes saber que al orar en el Espíritu, no solo pides ayuda, entras en una lucha espiritual con las armas que Dios te ha dado. Efesios, capítulo 6, versículo 18 nos recuerda usar la oración en el Espíritu como parte de nuestra armadura espiritual. Esto significa que tus oraciones son lo suficientemente poderosas para mover montañas, derribar barreras y ganar batallas de las que ni siquiera eres consciente. Orar en el Espíritu tampoco se trata solo de pedir por ti mismo. Con frecuencia, el Espíritu Santo nos guía a orar por otras personas, incluso por aquellas en las que no habías pensado. Quizá hoy te impulse a interceder por un amigo, un familiar o incluso por alguien que no conoces. Estas oraciones, aunque sean en silencio, pueden marcar un punto de inflexión en la vida de alguien más. A medida que avances en este camino de aprender a orar en el Espíritu, prepárate para ser transformado. Tu entendimiento se profundizará, tu visión se ampliará y comenzarás a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde tu limitado punto de vista humano. Imagina cómo sería ver tus luchas diarias con los ojos de Dios, comprendiendo que cada situación tiene un propósito mayor, que Él está en control y trabaja en todas las cosas para tu bien. Orar en el Espíritu no es una experiencia aislada, comienza en la oración, pero se expande a toda tu vida. La oración en el Espíritu no ocurre solo cuando estás de rodillas, empieza allí, pero transforma cada momento de tu día. Gálatas, capítulo 5, versículo 25 nos recuerda, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que en cada paso, en cada decisión, estás siendo guiado por Dios. Esa dirección divina hace que tu vida se alinee con sus propósitos. ¿No es eso lo que todos buscamos? Estar en el centro de la voluntad de Dios. Es cierto, este camino no siempre será fácil. Habrá momentos en los que te sentirás cansado, desanimado o quizás incluso frustrado. Habrá días en los que tus oraciones parecerán secas. Pero, en esos momentos, recuerda, la perseverancia es clave. Lucas, capítulo 18, versículo 1 nos anima a orar siempre y no desmayar. Incluso cuando la oración parece estancada, continúa, es en esos momentos de persistencia cuando más creces espiritualmente y conquistas las victorias más importantes. Conforme avanzas en este viaje, algo extraordinario sucede. Tu fe crece. Cada oración respondida, cada paz que inunda tu corazón, fortalece tu confianza en Dios. La oración deja de ser una simple obligación religiosa y se convierte en una herramienta poderosa de transformación. Tu fe empieza a influir en todas las áreas de tu vida, en la manera de ver el mundo, de enfrentar las dificultades y de amar a las personas que te rodean. Lo que está por venir en este viaje de oración en el Espíritu es algo que no puedes perder. Tal vez nunca hayas experimentado algo así antes, o quizás ya hayas tenido un pequeño vistazo, pero sigas buscando más. Sea cual sea tu experiencia hasta ahora, hay una cosa segura, Dios tiene mucho más para ti. Todo comienza con un simple paso de fe, una oración de entrega al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estás esperando? La oportunidad de una vida transformada a través de la oración en el Espíritu está frente a ti ahora mismo. A medida que avanzamos juntos, prepárate para descubrir un nuevo nivel de intimidad con Dios, de confianza inquebrantable y de paz inmensurable. Porque, amigos míos, orar en el Espíritu no es solo una práctica, es la clave para una vida verdaderamente transformada. Ahora es tu turno.
¿Estás listo para sumergirte en este viaje y ver lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Listo para experimentar una oración que realmente cambia las circunstancias, que toca el cielo y transforma el corazón? Si es así, sigue con nosotros, porque lo que está por venir es algo que nunca querrás perderte. Cuando hablamos de oración, a menudo pensamos en palabras bien elegidas, en frases que suenan agradables. Pero, ¿qué sucede cuando las palabras fallan? Cuando la mente se queda en blanco y el corazón parece demasiado pesado para expresarse, ahí es donde entra el sublime papel del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudante, quien interviene en nuestra debilidad. Romanos, capítulo 8, versículo 26 nos revela una verdad poderosa. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos no son solo sonidos, representan algo mucho más profundo, algo que trasciende lo que podemos expresar con palabras humanas. Imagina que te encuentras ante una situación en la que las lágrimas son la única respuesta que puedes ofrecer, donde la desesperación ahoga cualquier intento de oración coherente. Es ahí donde el Espíritu Santo actúa de manera poderosa, tomando esas emociones y transformándolas en intercesión directa al Padre. Él conoce cada rincón de nuestro corazón, sabe de nuestras debilidades, de nuestros dolores y de aquello que ni siquiera podemos verbalizar. ¿No es reconfortante saber que incluso en los momentos más difíciles, cuando nos faltan las palabras, aún así estamos siendo escuchados? El Espíritu Santo hace ese puente divino, llevando nuestros sentimientos y necesidades a Dios de una manera que supera nuestra comprensión limitada. La oración en el Espíritu no se trata de perder el control, como algunos pueden imaginar, todo lo contrario. Nos invita a un nivel más profundo de conexión. Reconoce que nuestra capacidad humana es insuficiente. No se trata de lo que podemos hacer o decir, sino de permitir que el Espíritu haga lo que solo Él puede hacer. Es un acto de humildad ante Dios, reconociendo que por nuestra cuenta, nuestras oraciones serían limitadas. Pero con el Espíritu, cobran una dimensión completamente nueva. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7 nos recuerda: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estas palabras son un fuerte recordatorio de que al orar en el Espíritu, no estamos solo recitando palabras vacías, estamos clamando con la autoridad de hijos, con la intimidad de quienes pueden llamar al Creador Padre. Esto cambia completamente nuestra postura en la oración. Ya no estamos distantes o intimidados ante Dios, al contrario, nos encontramos en un lugar de profunda intimidad. El Espíritu Santo no es solo un ayudante, nos da confianza y nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo, herederos del reino, hijos amados del Padre. Cuando te acercas a Dios en oración, consciente de esta verdad, algo cambia. Ya no se trata de timidez o duda, sino de fe audaz. Sabes que estás siendo escuchado porque el mismo Espíritu testifica que eres hijo heredero. Muchas veces, al orar en el Espíritu, puede que no entendamos exactamente lo que estamos diciendo, y esto puede parecer extraño para algunos. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a controlar nuestras palabras y a planificar cada frase que le decimos a Dios. Pero orar en el Espíritu es aprender a soltar las riendas y permitir que el Espíritu guíe esa conversación. Tal vez seas llevado a orar por algo o alguien que no estaba en tu plan en ese momento. Tal vez sientas una paz inexplicable apoderándose de tu corazón, incluso sin haber dicho algo significativo. Ese es el Espíritu Santo en acción.
Cuando Pablo escribió a los romanos sobre el Espíritu intercediendo con gemidos indecibles, nos estaba mostrando que hay una profundidad en la oración que sobrepasa la lógica y el entendimiento humano. Estamos tan acostumbrados a racionalizar todo, a querer que cada palabra tenga un propósito claro y directo, pero el Espíritu Santo no opera de esa manera. Él va más allá de nuestra comprensión y al hacerlo, nos lleva a un lugar de confianza absoluta. Esa confianza que el Espíritu nos proporciona no es una confianza en nosotros mismos. No se trata de creer que nuestras palabras son suficientes o que nuestra fe es inquebrantable. Al contrario, es una confianza que nace de la certeza de que el Espíritu está con nosotros, guiándonos e intercediendo por nosotros, llevando nuestras oraciones hasta el trono de Dios. Y esa confianza genera intimidad. Hay una transformación que ocurre cuando oramos en el Espíritu. La relación que tenemos con Dios se profundiza, empezamos a ver a Dios no solo como el Creador distante, sino como un Padre amoroso que está atento a cada detalle de nuestra vida. Y ese entendimiento lo cambia todo. Cuando nos rendimos al Espíritu, nuestras oraciones se convierten en encuentros con Dios, en momentos de verdadera comunión donde nos abrimos completamente para que Él actúe. El Espíritu Santo también nos enseña a escuchar. Muchas veces estamos tan ocupados hablando, tan ansiosos por presentar nuestras listas de peticiones, que olvidamos escuchar. Orar en el Espíritu es una invitación a silenciar nuestra mente y permitir que Él hable. Cuando Él habla, nos guía, a veces nos lleva a orar por cosas que no estaban en nuestro radar. Otras veces, simplemente nos pide que esperemos y confiemos. Este tipo de oración requiere práctica, no es algo que dominemos de inmediato. Pero a medida que nos entregamos al Espíritu, Él nos moldea y nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios, a dejar de lado nuestros propios deseos y permitir que la voluntad del Padre prevalezca. Y cuando hacemos esto, nuestras oraciones se vuelven poderosas, no porque seamos elocuentes, sino porque estamos en sintonía con el corazón de Dios. La oración en el Espíritu, entonces, no es una fórmula mágica. No se trata de sentir algo específico o alcanzar un determinado estado emocional, se trata de soltar el control. Se trata de permitir que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida de oración. Y a medida que hacemos esto, comenzamos a experimentar una nueva dimensión en nuestro caminar con Dios. No importa dónde te encuentres en tu jornada de fe, orar en el Espíritu es una invitación para todos. Si ya estás acostumbrado a orar o si aún estás aprendiendo, debes saber que el Espíritu está a tu lado, listo para guiar cada palabra, cada suspiro y cada sentimiento. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu no es una tarea que se desarrolle de la noche a la mañana. Es una práctica que exige intencionalidad, perseverancia y sobre todo, un corazón dispuesto a ser moldeado por el Espíritu Santo. Muchas veces, estamos tan acostumbrados a un patrón de oración donde simplemente enlistamos nuestras peticiones a Dios, como si fuera una transacción, que olvidamos la esencia de una verdadera comunión con Él. Orar en el Espíritu va mucho más allá de eso. Se trata de aprender a estar en sintonía con Dios, a escuchar su voz, a ser guiado por Él en cada palabra y a veces, incluso en cada silencio. Imagina por un momento lo que sería invitar al Espíritu Santo a cada sesión de oración, permitiendo que Él tome el control y guíe cada pensamiento y cada palabra. Esto transforma radicalmente nuestra manera de orar. En lugar de limitarnos a pedir por aquello que queremos, comenzamos a buscar lo que Dios quiere para nosotros. Su voluntad se vuelve más clara y comenzamos a orar de forma más alineada con sus propósitos. Esto no significa que dejemos de presentar nuestras peticiones, sino que aprendemos a orar con un corazón sumiso, listo para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea.
La Biblia nos ofrece una importante lección sobre esto en Lucas, capítulo 18, versículo 1, donde Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. La insistencia de la viuda ilustra la importancia de mantenernos firmes en la oración, pero también de buscar la dirección del Espíritu en esos momentos. Así que si te sientes abrumado por la vida, si sientes que tus oraciones son ineficaces, recuerda que hay una fuente de poder que está esperando ser liberada en tu vida. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe y te transforme a través de la oración. Si te entregas a esta práctica, comenzarás a experimentar un nivel de paz, claridad y propósito que va más allá de lo que alguna vez imaginaste posible. Dios te está llamando a más. Recuerda que la oración en el Espíritu no es solo un acto, sino una invitación a una relación más profunda con Dios. Él te está llamando a más, a experimentar la plenitud de su amor y la profundidad de su paz. Permítele que transforme tus oraciones, que guíe cada palabra y que lleve tus preocupaciones al trono del cielo. Si alguna vez te has preguntado si hay más en la vida de oración, la respuesta es un sí. Tu vida puede cambiar de maneras que no puedes imaginar cuando comienzas a orar en el Espíritu. ¿Así que estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje de fe? Esto puede resultar incómodo al principio. Tal vez te preguntes qué significa realmente escuchar la voz de Dios, o cómo puedes saber si es el Espíritu quien te está guiando. Estas son preguntas completamente válidas y la respuesta radica en la práctica y en una entrega diaria. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. A veces, nos guía a través de la palabra de Dios, revelando pasajes y escrituras que hablan directamente a nuestra situación. Otras veces, nos habla mediante una suave impresión en nuestro corazón, un sentimiento de paz, o una urgencia para orar por alguien o por algo específico. También puede comunicarse a través de un profundo silencio, donde aprendemos que incluso sin palabras, Dios está presente. Para cultivar esta habilidad de escucha, es necesario dejar de lado la prisa, desacelerar y crear momentos intencionales de quietud en la presencia de Dios. Un ejemplo práctico de esto es la meditación en las Escrituras. A medida que leemos la palabra, el Espíritu puede destacar versículos que resuenan en nuestras circunstancias o guiarnos a interceder por otros de una manera que de otro modo no haríamos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, pero también con una mente abierta para recibir la paz que Él promete darnos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es un indicativo claro de que el Espíritu está guiando nuestras oraciones. Sin embargo, la vida de oración guiada por el Espíritu también se moldea en la persistencia. Muchas veces, orar es como plantar una semilla. Puede que no veas los frutos de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Lo que parece ser silencio puede, en realidad, ser Dios trabajando entre bastidores. Es por eso que la parábola de la viuda persistente es tan significativa, nos ayuda a entender el valor de la perseverancia. Ella no se rindió, incluso cuando su causa parecía perdida. Continuó tocando la puerta, esperando una respuesta. El Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir orando, incluso cuando nuestros sentidos humanos nos dicen que paremos. A veces, sentimos que estamos repitiendo las mismas oraciones sin resultados o que Dios no está escuchando. Sin embargo, el Espíritu nos ayuda a recordar que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo percibimos. Es Él quien nos capacita para orar sin desanimarnos y para continuar en nuestra búsqueda de conexión con lo divino.
Orar en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que puede cambiar por completo nuestra vida espiritual. En este camino, es fundamental buscar, llamar y pedir, incluso cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Un aspecto clave al cultivar esta vida de oración es la entrega total a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos enseña a confiar plenamente en los planes de Dios, incluso cuando estos son diferentes a los nuestros. Orar en el Espíritu nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y comprender que la voluntad de Dios es perfecta. Es a través de esta rendición que experimentamos paz y confianza, sabiendo que estamos orando en alineación con sus propósitos. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu no implica necesariamente pasar horas en oración, aunque eso también puede ocurrir en ciertos momentos. Se trata, sobre todo, de mantener una actitud del corazón que esté constantemente abierta y receptiva a la dirección divina. Esto implica crear momentos a lo largo del día en los que conscientemente invitemos al Espíritu a guiar nuestros pensamientos, palabras e incluso nuestros silencios. Orar en el Espíritu también nos lleva a una nueva profundidad de intercesión. Muchas veces, el Espíritu nos dirige a orar por otros, trayendo a nuestra mente personas o situaciones que tal vez no estén en nuestro radar. Cuando permitimos que Él lidere nuestras oraciones, nos convertimos en instrumentos para bendecir a otros, intercediendo por necesidades que a veces ni siquiera conocemos completamente. Este es un poder inmenso, ya que Dios puede usarnos para ser la respuesta de oración que alguien necesita. La persistencia, la escucha intencional y la rendición son los pilares de una vida de oración guiada por el Espíritu. Aunque pueda ser un desafío al principio, a medida que te entregas a esta práctica, comenzarás a experimentar una profunda transformación en tu vida espiritual. No se trata de perfección, sino de progreso. El Espíritu Santo es nuestro guía, y Él nos llevará a nuevos niveles de intimidad y profundidad con Dios si estamos dispuestos a seguirlo. El poder de orar en el Espíritu trasciende la comprensión humana y sus beneficios son inconmensurables. Cuando oramos en el Espíritu, nos estamos conectando directamente con Dios de una manera que va más allá de nuestras limitaciones, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada palabra, sentimiento e intención. Es precisamente en esa entrega al Espíritu donde experimentamos la transformación espiritual. Uno de los mayores poderes que la oración en el Espíritu nos otorga es el fortalecimiento de la fe. A medida que nos entregamos al Espíritu Santo, nuestras oraciones se alinean más profundamente con la voluntad de Dios, lo que nos proporciona la confianza para creer que Él nos escucha y responderá a nuestras súplicas. Romanos, capítulo 8, versículo 27 nos da claridad sobre esto, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos que el Espíritu Santo actúa en nuestro favor, intercediendo de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Esto nos alienta, ya que incluso cuando no sabemos exactamente qué o cómo orar, el Espíritu nos ayuda a comunicar nuestros verdaderos deseos y necesidades a Dios. Este alineamiento con la voluntad divina es fundamental, ya que nos saca de la zona de inseguridad y de las dudas sobre si estamos orando correctamente o pidiendo lo adecuado. Orar en el Espíritu nos lleva a un lugar de certeza, no porque seamos perfectos en nuestras palabras, sino porque confiamos en que el Espíritu nos está guiando. Él conoce el corazón de Dios y al interceder por nosotros, convierte nuestras oraciones en poderosas y eficaces. Otro beneficio profundo de la oración en el Espíritu es el aumento del discernimiento espiritual. Cuando nos entregamos a la orientación del Espíritu, comenzamos a percibir las cosas de una manera diferente. Nuestra sensibilidad a la voz de Dios se agudiza, y comenzamos a comprender mejor lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en nuestro entorno.
En muchas situaciones, este discernimiento puede ser clave para tomar decisiones sabias, evitar trampas espirituales o reconocer lo que realmente está sucediendo en una batalla espiritual. Las batallas espirituales son, de hecho, un área en la que la oración en el Espíritu se destaca como un arma poderosa. Efesios, capítulo 6, versículo 18 nos recuerda la importancia de orar en el Espíritu como parte de nuestra armadura espiritual, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oramos de esta manera, estamos luchando con armas que no son carnales, sino espirituales, capaces de derribar fortalezas. El Espíritu Santo nos capacita para orar de manera más eficaz contra las fuerzas de las tinieblas, ayudándonos a discernir los ataques espirituales y proporcionándonos la fuerza y la sabiduría necesarias para vencer. Imagina estar en una batalla donde tienes un arma que se ajusta automáticamente al objetivo. La oración en el Espíritu es algo así. Cuando el Espíritu nos guía, nos ayuda a apuntar precisamente a las áreas que necesitan ser confrontadas. Puede ser una debilidad personal, una tentación o incluso una situación externa que requiere intercesión. El Espíritu no solo revela dónde está el problema, sino que también nos proporciona las palabras correctas o gemidos inexpresables, como se menciona en Romanos, para confrontarlo. Esto es orar con precisión divina. Además, la oración en el Espíritu trae una intimidad más profunda con Dios. Cuando oramos con nuestra mente, a menudo nos distraemos o limitamos por nuestras preocupaciones y deseos inmediatos. Sin embargo, al orar en el Espíritu, superamos estas barreras. La oración en el Espíritu es como una línea directa al corazón de Dios, donde no hay interferencias de nuestro propio entendimiento limitado. Este tipo de oración abre las puertas a una comunión más íntima, donde llegamos a conocer a Dios no solo como nuestro Creador, sino como un Padre que nos escucha, cuida y responde con amor. Esta intimidad, a su vez, nos prepara para la eternidad. Orar en el Espíritu nos acerca a la perfecta comunión con Dios, una que se completará cuando estemos en su presencia para siempre. Es como un vistazo del cielo. Cada vez que nos rendimos al Espíritu en oración, experimentamos un poco de esa comunión celestial. Comenzamos a entender más profundamente el deseo de Dios para nuestras vidas y su amor eterno por nosotros. No es casualidad que muchos digan que orar en el Espíritu es una práctica que trae paz y consuelo incomparables. Una transformación significativa ocurre a nivel de nuestra vida espiritual cuando oramos en el Espíritu. Estamos en un constante crecimiento, cada oración se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra fe, ampliar nuestro entendimiento y acercarnos a Dios. Incluso si en algunos momentos la oración parece seca o carente de grandes emociones, podemos tener la certeza de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, moldeando nuestra vida espiritual de maneras que tal vez ni podamos percibir en ese momento. Este crecimiento espiritual también se refleja en cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Cuando nuestra vida de oración es guiada por el Espíritu, comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios. Nuestros deseos y voluntades se alinean con los suyos, transformando la manera en que oramos por las personas, cómo intercedemos por situaciones e incluso cómo enfrentamos nuestros propios desafíos diarios. Pasamos a orar con más compasión, más entendimiento y con un corazón más sintonizado con el amor y la misericordia de Dios. Orar en el Espíritu nos otorga una confianza inquebrantable en la respuesta de Dios. Sabemos que al orar de acuerdo con su voluntad, nuestras oraciones no son en vano. Esto no significa que siempre recibiremos la respuesta que esperamos, pero tenemos la certeza de que la respuesta de Dios será la mejor, ya que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en el Espíritu es orar con esta confianza, sabiendo que nuestras palabras están alineadas con el corazón de Dios. Los beneficios de la oración en el Espíritu son vastos y transformadores. Desde el fortalecimiento de la fe, pasando por el discernimiento espiritual, hasta la intimidad con Dios y la capacidad de vencer batallas espirituales. La oración en el Espíritu toca cada área de nuestras vidas de manera profunda y poderosa. No se trata solo de una práctica ocasional, sino de una forma continua de vivir en comunión con Dios, siendo constantemente guiados y fortalecidos por su Espíritu. Este viaje de oración nos acerca a lo que seremos en la eternidad, seres en completa comunión con el Padre, viviendo en armonía con su voluntad. La historia de la oración en el Espíritu comienza en el amanecer de la iglesia primitiva. Cuando los primeros discípulos de Jesús experimentaron un mover sobrenatural que cambió el curso de sus vidas y de la historia del cristianismo, el libro de Hechos relata los eventos inmediatos después de la ascensión de Cristo. En el segundo capítulo de Hechos, se narra un acontecimiento extraordinario. Los apóstoles se reunieron en el cenáculo, esperando la promesa que Jesús había hecho sobre el envío del Espíritu Santo. El día de Pentecostés llegó, y la escena era vívida. Una multitud de personas se reunió en Jerusalén, con una expectativa palpable en el aire. De repente, un sonido como de un viento impetuoso llenó la casa donde estaban los apóstoles. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y lo que sucedió a continuación fue algo inesperado. Hechos, capítulo 2, versículo 4, describe: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el inicio de la práctica de la oración en el Espíritu. Los apóstoles, capacitados por el Espíritu Santo, comenzaron a orar en lenguas que no conocían, pero que eran comprendidas por las personas alrededor. Cuando los presentes escucharon, quedaron perplejos. Cada uno entendía la oración en su propia lengua, y se preguntaban, ¿cómo pueden estos hombres sencillos hablar de forma tan poderosa? En ese momento, el apóstol Pedro se levantó y, lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón que resultó en la conversión de cerca de 3,000 personas. No se trataba solo de una experiencia emocional, la oración en el Espíritu trajo una transformación real e inmediata. Los ejemplos de este poder no se detienen ahí. A lo largo del libro de Hechos, observamos a los apóstoles orando en el Espíritu en situaciones cruciales. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, versículos 29 a 31, Pedro y Juan, tras ser amenazados por predicar el Evangelio, se reúnen con otros creyentes y elevan una oración poderosa. Piden valentía para continuar proclamando la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando hubo oración, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una vez más, la oración en el Espíritu no fue solo una práctica privada, sino una herramienta esencial para la expansión del reino de Dios. Este patrón se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo, en sus cartas, exhorta a los cristianos a orar en todo tiempo en el Espíritu, como se indica en Efesios, capítulo 6, versículo 18. Él conocía por experiencia propia el poder transformador de esta práctica. Así, la historia de la oración en el Espíritu no es solo una doctrina abstracta, sino una práctica enraizada en la experiencia de los primeros seguidores de Jesús, movidos por el poder del Espíritu Santo. Estos hombres y mujeres, a través de la oración en el Espíritu, experimentaron milagros, revelaciones y una valentía sobrenatural para enfrentar la oposición y compartir el Evangelio.
Lo que comenzó en Pentecostés se extendió por el mundo, transformando vidas y cambiando el curso de la historia. La oración en el Espíritu no se limita únicamente al ámbito espiritual, tiene un impacto profundo en diversas áreas de la vida del cristiano. Al entregarnos al Espíritu Santo en oración, experimentamos un crecimiento personal que va más allá de nuestra vida devocional. Este tipo de oración nos transforma de adentro hacia afuera, afectando la manera en que nos relacionamos con los demás, nuestra capacidad de enfrentar desafíos y cómo manejamos nuestras emociones. Una de las primeras áreas donde se vuelve evidente este crecimiento es en nuestras relaciones. Orar en el Espíritu nos acerca más a Dios, lo que inevitablemente afecta cómo tratamos a quienes nos rodean. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, comienza a moldear nuestro corazón, dándonos la capacidad de ver a los demás con los ojos de Dios. Nuestra paciencia aumenta, nuestro deseo de perdonar se intensifica y comenzamos a tener más empatía por los demás. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y mansedumbre. A medida que crecemos en la práctica de la oración en el Espíritu, estos frutos empiezan a manifestarse en nuestras relaciones, promoviendo armonía y sanación donde antes había conflictos. La oración en el Espíritu también desarrolla nuestra paciencia en un mundo donde la prisa y la impaciencia dominan. Orar en el Espíritu nos enseña a esperar en el tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender que no todas las respuestas llegan de inmediato y que cada situación tiene su proceso. Romanos, capítulo 8, versículo 25 nos enseña que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este tipo de oración nos capacita para confiar más en Dios y menos en nuestra propia prisa o ansiedad. Al aprender a esperar y confiar, nuestra paciencia se fortalece, lo que se refleja en cómo manejamos las frustraciones y desafíos diarios. Otro aspecto crucial del crecimiento personal proporcionado por la oración en el Espíritu es el dominio propio. Orar en el Espíritu exige que rindamos nuestro control y deseos a la voluntad de Dios. Esta práctica constante de entrega nos enseña a tener más autocontrol sobre nuestras emociones, palabras y acciones. Cuando oramos en el Espíritu, se nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas internas. El Espíritu Santo nos da fuerza para vencer tentaciones, controlar impulsos y resistir el pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 nos exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A través de esta oración, desarrollamos una nueva habilidad para dominar nuestros impulsos y vivir alineados con los principios de Dios. Además, orar en el Espíritu aumenta nuestra resiliencia emocional. La vida está llena de altibajos, y muchas veces nos sentimos abrumados por las presiones y dificultades. La oración en el Espíritu nos proporciona una fuente inagotable de fuerza interior. Incluso en los momentos más difíciles, el Espíritu Santo nos renueva, nos conforta y nos otorga la paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como se indica en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que a través de la oración en el Espíritu, tenemos la resiliencia necesaria para soportar las tormentas con fe y confianza. De esta forma, la oración en el Espíritu no solo fortalece nuestra vida espiritual, sino que también nos transforma en personas más pacientes, equilibradas y emocionalmente resilientes, impactando todas las áreas de nuestra vida. Los testimonios de transformación son poderosos porque conectan la teoría con la realidad. Cuando escuchamos sobre vidas radicalmente impactadas por la práctica de orar en el Espíritu, esto despierta esperanza y aliento. Aquí hay algunos ejemplos reales o hipotéticos que ilustran el poder transformador de esta práctica.
Imagina a María, una madre de 3 hijos, siempre preocupada por el futuro de su familia. Se sentía abrumada emocionalmente, agotada, sin saber cómo lidiar con las constantes presiones financieras y los desafíos diarios. Un día, María escuchó de una amiga sobre la importancia de orar en el Espíritu. Su amiga le explicó cómo el Espíritu Santo podría guiarla en su oración y brindarle paz en medio de la tormenta. María decidió intentarlo, aunque al principio le resultó difícil entregarse al Espíritu. Con el tiempo, empezó a sentir un cambio significativo, su ansiedad disminuyó y una profunda paz llenó su corazón. Aunque sus problemas no desaparecieron, su forma de enfrentarlos se transformó. María se volvió más confiada en el cuidado de Dios y más fuerte ante las dificultades de la vida. Otro caso es el de Juan, un joven empresario que a pesar de su éxito, se sentía vacío y perdido. Su vida estaba llena de incertidumbres y siempre se cuestionaba el sentido de su labor. Tras escuchar un sermón sobre la oración en el Espíritu, decidió sumergirse en esta práctica. Cada día, dedicaba tiempo en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo lo guiara en su oración. Poco a poco, comenzó a percibir una nueva claridad en sus decisiones, lo que antes le parecía confuso ahora adquiría sentido. Juan encontró propósito en su vida al ayudar a los demás a través de su carrera, afirmando que orar en el Espíritu transformó su forma de vivir y trabajar. También está el testimonio de Ana, quien luchaba contra la depresión desde hacía años. Tras varios intentos de tratamiento y distintas formas de oración, sentía que aún le faltaba algo. Durante un culto, fue animada a abrir su corazón al Espíritu Santo y permitir que Él orara por ella. Por primera vez, Ana experimentó una sensación de libertad en su oración. Al orar en el Espíritu, sintió una paz sin precedentes, describiendo esta experiencia como un punto de inflexión en su fe. Con el tiempo, esta práctica se volvió esencial en su vida diaria, ayudándola a superar momentos oscuros y a descubrir fuerzas que no sabía que poseía. Estos testimonios ilustran el impacto tangible de la oración en el Espíritu. No son solo historias de superación, sino ejemplos de cómo esta práctica puede transformar nuestra manera de enfrentar la vida, trayendo paz, claridad y propósito, sin importar las circunstancias. La diferencia entre orar en el Espíritu y orar con entendimiento es fundamental para quienes desean profundizar su vida de oración. Sin embargo, ambas formas no son excluyentes, sino complementarias. Cada una tiene su propósito en la vida cristiana. Pablo aclara esta distinción en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, que, pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esto revela que aunque hay una diferencia, ambas son importantes. Orar con entendimiento significa hacerlo de manera consciente, expresando nuestras necesidades y deseos de forma clara. Este tipo de oración es familiar y nos permite ser directos con Dios. Por otro lado, orar en el Espíritu nos lleva más allá de nuestra comprensión limitada. Al permitir que el Espíritu Santo ore a través de nosotros, a menudo en lenguas o con gemidos inexpresables, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Experimentamos una conexión directa con Dios que trasciende la lógica humana. La principal diferencia radica en el control. Al orar con entendimiento, guiamos nuestras palabras. Al orar en el Espíritu, entregamos ese control al Espíritu Santo. Esta entrega permite que Él interceda de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios, creando un espacio para lo sobrenatural. La combinación de ambas formas de oración aporta un equilibrio poderoso a nuestra vida cristiana. Orar con entendimiento nos ayuda a ser específicos y racionales, mientras que orar en el Espíritu abre la puerta a lo divino,
permitiendo que Dios actúe en áreas que quizás no sabemos que necesitan oración. Pablo nos invita a utilizar ambas formas, cada una es necesaria para una vida de oración completa. Orar con entendimiento fortalece nuestra fe consciente, mientras que orar en el Espíritu nos permite crecer espiritualmente, alcanzando niveles de intercesión y comunión con Dios que no serían posibles solo con palabras humanas. Estas prácticas juntas nos conducen a una relación más profunda con Dios, donde mente y espíritu se unen en la oración. El enfoque durante la oración puede ser uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Las distracciones están por todas partes, el ruido del ambiente, pensamientos divagando y preocupaciones cotidianas. Sin embargo, hay formas prácticas de superar estas distracciones y cultivar una vida de oración más profunda y concentrada, guiada por el Espíritu. Primero, es esencial preparar el ambiente. Encontrar un lugar tranquilo y libre de distracciones externas es fundamental para crear un espacio propicio para la oración. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 6 a entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta, destacando la importancia de la privacidad y el silencio. Este espacio puede ser desde una habitación en casa hasta un rincón en la naturaleza. Asegúrate de que sea cómodo y que te permita orar sin interrupciones. Además, desconectarse de dispositivos electrónicos es crucial. Vivimos en un mundo hiperconectado, y muchas veces nuestros teléfonos y computadoras son fuentes de distracción. Antes de orar, pon tu celular en modo silencioso y apaga las notificaciones que puedan desviar tu atención. Recuerda que esos minutos son un momento especial entre tú y Dios. Otro aspecto importante es organizar tus pensamientos. Muchas veces, las distracciones surgen porque nuestra mente está sobrecargada con preocupaciones. Para combatir esto, considera escribir tus pensamientos o preocupaciones antes de orar. Un breve diario de oración puede ayudarte a vaciar tu mente, permitiéndote abordar la oración con mayor claridad. Orar con las Escrituras también es un consejo poderoso. Puedes leer un versículo o pasaje antes de orar y reflexionar sobre él, o utilizar oraciones bíblicas para guiar tus peticiones. Esto enfoca tu mente en las palabras de Dios y reduce la susceptibilidad a distracciones. Los salmos, por ejemplo, ofrecen hermosas oraciones que pueden enriquecer tus momentos de intimidad con Él. Además, orar en voz alta puede ayudar a mantener la concentración. Al hablar las oraciones, activas otra parte de tu cerebro, disminuyendo la posibilidad de distracción. Esto no significa que la oración silenciosa no sea eficaz, pero para aquellos que se distraen fácilmente, hablar puede ser una buena manera de permanecer centrado. Cultivar una actitud de escucha es otro elemento esencial. A menudo, nos apresuramos a hablar con Dios y olvidamos escuchar. Permitir momentos de silencio durante la oración, donde busques escuchar la voz del Espíritu, puede ser una poderosa herramienta. Este silencio activo mantiene tu mente comprometida con la presencia de Dios. Es normal que tu mente divague al principio. Aprender a mantener el enfoque en la oración requiere tiempo y práctica. Con la persistencia, el Espíritu Santo comenzará a guiarte, ayudándote a refinar tu concentración. No dudes en pedirle ayuda al Espíritu Santo. Él es nuestro auxiliador, y podemos pedirle que nos ayude a mantener nuestra mente y corazón centrados en Dios. Finalmente, la oración en comunidad es vital en la vida cristiana. Orar juntos profundiza nuestra conexión personal con Dios y crea unidad entre los creyentes. En Mateo, capítulo 18, versículo 20, Jesús nos recuerda que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración comunitaria fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas.
La intercesión por los demás es otro aspecto poderoso de la oración en comunidad. Al orar por nuestros hermanos y hermanas, colocamos sus necesidades ante Dios, permitiendo que el Espíritu Santo actúe de maneras sorprendentes. Santiago, capítulo 5, versículo 16 destaca el poder de la oración en comunidad al decir que la oración eficaz del justo puede mucho. Orar juntos también fomenta la unidad del cuerpo de Cristo. En un mundo que a menudo intenta dividirnos, la oración comunitaria une a los creyentes en un objetivo común: buscar la voluntad de Dios. Además, al escuchar a otros orar, aprendemos más sobre Dios y cómo relacionarnos con Él, desafiándonos a crecer en nuestra propia vida de oración. Al implementar estas prácticas, tu vida de oración se vuelve más rica y guiada por el Espíritu. Descubre cómo orar en el Espíritu Santo y transforma tu vida. La oración en el Espíritu Santo no solo es una práctica personal, sino que también se enriquece cuando se realiza en grupos. Esta experiencia comunitaria nos enseña a escuchar la voz de Dios de manera colectiva. Cuando oramos juntos, el Espíritu Santo puede proporcionar palabras de sabiduría, conocimiento o incluso profecías que impactan al grupo. Este tipo de oración no solo edifica a quienes participan, sino que también brinda claridad y dirección a la comunidad. A menudo, a través de la oración comunitaria, las iglesias reciben guías sobre ministerios, decisiones importantes y cómo interceder por necesidades específicas. Además, nos recuerda la importancia de llevar las cargas de los demás, como se menciona en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Al reunirnos para orar, nos comprometemos a apoyarnos mutuamente en lo espiritual, emocional y en ocasiones, físicamente. Esta intercesión fortalece el cuerpo de Cristo, creando una iglesia más unida y compasiva. Por lo tanto, la oración en comunidad es fundamental en la vida cristiana. Nos acerca a Dios y a los demás, capacitándonos para enfrentar los desafíos con mayor fe y unidad. Cuando combinamos la oración con el ayuno en el Espíritu, intensificamos nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Desde tiempos bíblicos, el ayuno ha sido un medio para consagrarnos y buscar la dirección divina. Al ayunar, no solo negamos nuestras necesidades físicas, sino que también fortalecemos nuestro espíritu. Esto permite que la voz de Dios sea más clara y nuestra oración más efectiva. El ayuno complementa la oración porque nos coloca en una posición de humildad y dependencia total de Dios. En Joel, capítulo 2, versículo 12, el Señor nos llama a volver a Él con todo nuestro corazón, ayuno y llanto. Cuando nos enfocamos en las necesidades espirituales, nuestros sentidos se agudizan y nos volvemos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Esta sensibilidad mejora nuestra experiencia de oración. En Hechos, capítulo 13, versículo 2 y 3, vemos que los líderes de la iglesia de Antioquía ayunaban y oraban, y fue durante ese tiempo que el Espíritu Santo les dio instrucciones claras. El ayuno no solo intensifica la oración, sino que también crea un espacio para que Dios se exprese con claridad. Cuando ayunamos y oramos, cultivamos una atmósfera de apertura a lo que el Señor desea revelarnos. Además, el ayuno nos ayuda a superar distracciones y a disciplinar nuestra carne, haciendo que nuestra oración sea más enfocada. En un mundo lleno de distracciones, el ayuno nos entrena para concentrarnos en las cosas de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 nos recuerda: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El ayuno también proporciona claridad espiritual. Al liberar nuestra mente de preocupaciones físicas, el Espíritu Santo tiene más libertad para guiarnos y revelarnos aspectos que podrían pasarse por alto. Isaías, capítulo 58,
Versículo 6 describe el ayuno como un medio para desatar ligaduras y traer libertad. Combinado con la oración, puede romper cadenas espirituales y traer revelación. Cuando ayunamos y oramos en el Espíritu, nuestro discernimiento espiritual aumenta, permitiéndonos percibir más fácilmente la dirección del Espíritu Santo y detectar ataques espirituales que de otro modo pasarían desapercibidos. El ayuno agudiza nuestros oídos espirituales, facilitando la comprensión de la voluntad de Dios. El ayuno y la oración en el Espíritu son fuerzas complementarias. Mientras el ayuno nos ayuda a concentrarnos en Dios, la oración nos conecta con su voluntad. Juntos crean un ambiente espiritual poderoso donde los cristianos pueden experimentar una renovación profunda y una comunión más íntima con el Padre. La oración en el Espíritu Santo, tanto individual como comunitaria, es fundamental para profundizar nuestra relación con Dios. Al orar en grupo, aprendemos a escuchar su voz y recibir palabras de dirección que benefician a toda la comunidad. Además, al combinar la oración con el ayuno, intensificamos nuestra sensibilidad espiritual y creamos un espacio propicio para la revelación divina. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual, liberándonos de distracciones y aumentando nuestro discernimiento de la voluntad de Dios. Al practicar la oración en el Espíritu Santo y el ayuno, nos acercamos más a Dios y fortalecemos nuestra comunidad de fe. Estas prácticas nos equipan para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y unidad. Oremos. Señor, te agradecemos por el don de la oración y el poder del ayuno. Ayúdanos a buscarte con corazones sinceros y a escuchar tu voz en nuestra vida diaria. Que nuestras oraciones y nuestra comunidad se fortalezcan en tu espíritu. Amén. Y así llegamos al final de este encuentro. Espero que estas reflexiones sobre la oración en el Espíritu Santo y el ayuno hayan tocado tu corazón y te ayuden a profundizar tu relación con Dios. Si este video ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dar me gusta. Tu apoyo no solo nos inspira a seguir creando contenido, sino que también contribuye a compartir este mensaje con aquellos que lo necesitan. Agradezco sinceramente que nos hayas acompañado en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente y te acerque cada día más a su amor y guía. Recuerda, estás llamado a vivir en su propósito. Hasta la próxima.